De las preguntas que nos hemos hecho a lo largo de nuestra vida, aparece de vez en cuando esta, ¿no? ¿Habrá vida extraterrestre? Una pregunta que cada día está más clara. Sí hay, más allá de creerlo o no. Hoy en día no es cuestión de creerlo porque hay personas como nuestro próximo invitado que a través de su experiencia, en este caso de casi 5 décadas, nos ha confirmado por su propia investigación de qué se trata esa vida que quizás no sea extraterrestre, quizás también sea terrestre, pero que viene desde esos otros planos. Eh, Dudas como por ejemplo preguntarnos si extraterrestres ya están cerca de nosotros y no los vemos porque no tenemos referencia, pero quizás los podemos sentir. Y también de cuánto ha avanzado la investigación para que hoy temas como estos dejen de ser temas ocultos o temas de conversaciones ajenas a los medios de comunicación y cada día estén más en lo cotidiano aquí en este tipo de medios, ¿no? Así que nos da mucho gusto poder saludarlo y recibirlo a Sixto Paz Wells. Es escritor, conferencista, contactado por el tema ovnis. En realidad estudió historia en la universidad, pero la vida lo llevó y ya nos va a contar más para que se dedique a la difusión de estos temas. Sixto entiendo que está en Lima, Perú, que es su ciudad. Por allá está Sixto. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias, Julio. Eh, Nuestra primera pregunta, y por lo que hemos ido conociendo de usted, es preguntarle por qué el apasionamiento que tiene por este tema y sostenido durante tantos años, y cuánto de ese apasionamiento tiene que ver con la forma en que usted llega al mundo y con la experiencia con sus padres, si quiere contarlo. Pues precisamente lo que se hereda no se hurta. Ajá. Mi padre investigaba el tema de los ovnis antes que yo naciera. Entonces nací en un ambiente favorable al tema. Mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible, Ujú. que en un universo tan grande lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. Entonces lo hemos mamado desde pequeños. ¿Y cómo fue ese nacimiento? Recuerdo algo de haberlo escuchado alguna vez que narra cuando su madre iba a parir que hubo una manifestación, ¿no? No, no, no. No, lo que pasa es que mis padres estaban viendo una película con Spencer Tracy, lo que la Tierra hereda, Ajá. ya en el cine. Y a ella le venían los dolores del parto, entonces la llevó del cine directamente al hospital y ni bien la colocaron en la camilla, salí como si fuese un gas. Entonces me salí rapidísimo. Al parecer estaba muy apurado en nacer en esta vida. Bueno, y traía una misión muy interesante. Hace 48 años fue la primera experiencia en sus años jóvenes que tiene el primer contacto con seres que no son de este planeta. Cuéntenos de eso. Bueno, sí, fue hace 49 años, en el año 74. Ajá. Lo que pasa es que a los 17 años acompañé a mi padre a dar una conferencia, él dio la conferencia en una agrupación yoga. Entonces me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Y me gustó y me enganché con el tema de la Hatha Yoga y la mantra yoga meditación. A mí en lo personal no me interesaba mucho el tema de los ovnis porque consideraba de que era una cuestión de sentido común y de lógica que existieran, Ujú. pero estaba tratando de contestar, de encontrar la respuesta a esas preguntas que todos nos hacemos alguna vez en la vida: quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Entonces encontré un ambiente muy interesante y me puse a hacer pues meditación. Al año siguiente, en el año 74, sale una noticia en el periódico que hablaba del proyecto OSMA, la versión antigua del proyecto SETI, de captación de sonido del espacio. Se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral, sino que podía hacer mucho ruido y que esos sonidos podían ser mensajes de otros planetas, de civilizaciones avanzadas que podrían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. Entonces mi padre organizó una conferencia e invitó a un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, el doctor Víctor Ñáñez Aguirre, para que disertara sobre la posibilidad de comunicación con seres de otros mundos. Entonces fui acompañando a mi papá, tenía 18 años recién cumplidos, y el médico habló de que en un universo tan grande, pues podrían haber civilizaciones cuyo único mérito es que hubieran empezado antes que nosotros, y que podrían estar llegando a la Tierra no solo con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando un contacto con la humanidad. Entonces, en ese momento a mí me cayó el 20, o sea, dije, ¿y si estos seres extraterrestres tienen la respuesta a mis preguntas? Porque lo había buscado dentro de la religión, lo había buscado dentro de la yoga, dentro de la ciencia, y en la religión todo era un misterio, en la ciencia toda una teoría, o sea, todo era posible, pero no había nada sólido. Entonces se me ocurrió que de pronto los extraterrestres podrían tener la respuesta.
Sí, de regreso a la casa le conté a mi madre y a mi hermana e intentamos a través de la meditación tener un contacto extraterrestre. La noche del 22 de enero del año 74, mi madre y mi hermana y yo, en torno a una mesa, intentamos recibir un mensaje. En mi mente me vino la imagen de unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban y la decía imperiosa, compulsiva, de poner por escrito lo que estaba captando en mi mente. Al principio fueron trazos desordenados, luego comencé a escribir a gran velocidad y el supuesto mensaje decía sala de hogar, buena para hacer la comunicación, me llamo Xal, soy de Morlen, ustedes le llaman Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Entonces yo me reí pensando que era mi imaginación, pero mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido lo mismo, solo que ellas no lo habían escrito. Entonces al día siguiente repetimos el experimento, un grupo de amigos, y pedimos una prueba. Entonces nos dijo que fuéramos al desierto, al sur de Lima, porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, pedíamos aparecer la nave. Y esa sería la confirmación de que el contacto era real. Como no perdíamos nada yendo, fuimos, pero desde un día antes, para pasar también una noche antes en el desierto. Subimos a los cerros, a las colinas, para que no hubiese nada que nos pudiera confundir, distraer y todo, ¿no? La ventaja de tener un padre astrónomo es que difícilmente nos podían dar gato por liebre, ¿no? Sabíamos lo que era, pues, un espejismo, inversión térmica, refracción de luz, el movimiento aparente de la luna, de las estrellas, ya todo lo que se ve en el cielo, satélites, y es difícil, pues, que nos equivocáramos. Entonces llega el día de la cita, a la hora indicada, el ambiente relajado, éramos 20 personas, y ocurrió lo que nadie hubiera imaginado. Detrás de los cerros se iluminó la noche como si fuera de día y ha salido una luz. Es una luz que se desplazó sobre las crestas de las montañas, quedó estable en el horizonte del lado derecho, y de ahí fue descendiendo hasta colocarse, calculamos, unos 80 metros encima de todos nosotros. Era un objeto en forma de disco, una media docena de ventanitas, giraba sobre sí mismo con luces multicolores y proyectó una luz como de mediodía. Sentimos pánico, terror, un miedo tremendo. Y algunos de mis compañeros me decían, Sixto, dile que se vaya, tú eres el que se comunica con ellos. Yo decía, pues yo no sé ni cómo funciona esto. Lo último que hubiera imaginado que fuese real y estaba encima de todos nosotros. Todos hemos captado, ya no solo yo, todos, que nos decían que no bajaban, pues no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo, un lugar. Meses más tarde la nave aterrizó y los vimos bajar físicamente a estos seres, seres de apariencia humana, o por lo menos lo que nosotros vimos es que tenían apariencia humana. Ahora lo que sabemos es que muchas veces no son como lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque ellos saben que juzgamos por las apariencias. Y si vemos a alguien diferente, vamos a pensar que es malo, simplemente pues distinto. Entonces hay razas, hay seres que son muy diferentes a nosotros. Y hay otros similares a nosotros. Y no es que esos se parezcan a nosotros. Nosotros nos parecemos a ellos. Porque según ellos, nosotros somos siembra de vida extraterrestre. Somos como semillas estelares. Hemos sido sembrados en este planeta por estas civilizaciones. Sixto, hay un sistema de valores como tenemos los seres humanos en el cual podríamos pensar que ellos lo tienen y lo pienso en referencia a si hubiera que convivir con seres extraterrestres. Creo que lo que haría que esa convivencia sea pacífica sería que compartiéramos ciertos valores, ¿no? Que no hubiera un Pues enemigo. Sí. ciertamente las experiencias de contacto extraterrestre han sido a lo largo de toda la historia planetaria. Cuando uno ve de pronto al rey eh, de pronto a Moisés subiendo al alto del monte Oreb en Sinaí para recibir el decálogo, o el caso, por ejemplo, de Hammurabi, que sube a lo alto del monte y se encuentra con el dios Shamash, que le da el código de leyes de Hammurabi. O sea, todos siempre vinieron de arriba, o sea, el código de leyes o los reglamentos o las pautas o los valores o la ética, toda era transmitida por estos seres. Entonces, ellos están compartiendo con nosotros una ética que supuestamente ellos manejan. Ahora, al parecer tampoco no son muy consecuentes ni coherentes, porque si vemos el comportamiento de los supuestos dioses o extraterrestres de la época griega, de los dioses olímpicos, se permitían muchas licencias y actitudes bastante fuera de, podríamos decir, eh, no muy morales ni muy, Fuera de ni muy nuestra coherentes. ética, ¿no? Sí. Así es. Eh, Entonces, yo creo que aquí lo que pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, aquí tenemos líderes religiosos en las religiones, líderes políticos, y no todo, pero algunos puede ser que sean consecuentes y todo, pero el resto ya predican algo que no llevan a la práctica. Entonces, enseñan, o sea, un ejemplo pésimo realmente de antivalores, ¿no? Hay una frase que es del científico Stephen Hawking que dice: si los extraterrestres nos visitaran ocurriría lo mismo que cuando Cristóbal Colón desembarcó en América,
que nada salió bien para los nativos americanos. Es decir, él especula de que, primero, un hombre de ciencias le da certeza de que hay una vida extraterrestre, ¿verdad? Eso es lo positivo. Así es. Es que Stephen Hawking, o sea, en el año 2010, en esa entrevista que le hicieron para Discovery, él dice de que recomendaba que no tratemos de tener contacto con los extraterrestres, ya porque podrían venir a invadirnos o a conquistarnos. Ahora, quien está hablando es una persona que es inglesa. Los ingleses tienen pues una trayectoria no muy positiva con respecto, o sea, por lo menos los españoles podríamos decir, se mezclaron con las indígenas y hubo un mestizaje, pero los ingleses simplemente arrasaron, o sea, acabaron con los pueblos indígenas, ¿se da cuenta? Entonces, hay un adagio que dice, el que es ladrón cree que todos son de su misma condición. O sea, a veces pensamos que estos seres se van a comportar con nosotros como nosotros nos comportamos con ellos. O sea, no estoy queriendo insultar a don Stephen Hawking, pero yo creo que su mentalidad pesimista y negativa es por realmente el ejemplo de la misma sociedad en la que él vivía. Pero yo pienso que no todos se han comportado de esa manera. O sea, hubo gente como un Bartolomé de las Casas, como gente que verdaderamente sacó la cara realmente por los indígenas y que hizo realmente que el tránsito no fuera tan violento ni desaparecieran. Hoy día la población indígena que hay en países como el Perú, como Bolivia, como Guatemala, el sur de México y todo, demuestra realmente ya que al final realmente pues los seres humanos somos capaces de sobrevivir a los cambios más violentos y más terribles, ¿no? Y lo que no podemos evitar son los cambios, pues también. Considerando esto, los seres humanos, es decir, quienes habitamos este planeta, incluyendo los líderes mundiales, llámense también gente de gobierno, ¿tienen realmente el poder de transformar algo en el planeta Tierra o de alguna manera ese poder está limitado porque estamos siendo vistos desde otros planetas y el poder está afuera? ¿No? Se impediría, por ejemplo, pensando en una guerra nuclear, que en el momento de generar una guerra nuclear, no digo que tengamos un platillo volador asistiéndonos, pero quizás algún tipo de interferencia a través de alguna forma en el que vida extraterrestre pudiera limitar la decisión humana. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Si nosotros analizamos los mitos y leyendas, las guerras, por ejemplo, de los dioses olímpicos contra los titanes, por ejemplo, determinó que los titanes fueran deportados al Tártaro, al inframundo. He tenido oportunidad de estar en como 64 países y en Australia, por ejemplo, los Anangu, los aborígenes australianos, te dicen que los Wangima, los seres del cielo, crearon los cielos y la tierra, pero la tierra la crearon en el Tujurpa, en el tiempo del sueño, en un tiempo al margen del tiempo de los dioses. Y hubo una gran guerra de los Wangima, y que los hombres serpiente venenosos fueron derrotados y sus cuerpos fueron dejados debajo de la gran piedra de Uluru. O sea, la Biblia nos habla de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. O sea, ha habido conflictos, conflagraciones, guerras entre estos seres. Hay un grabado medieval del 14 de abril de 1561 en la ciudad alemana de Nuremberg, en donde se puede ver en el cielo a plena luz del día cantidad de objetos de forma de cilindros, discos, medias lunas, cruces. Los mismos objetos están siendo vistos en la actualidad y luchando en el aire. Algunos estallaban en el cielo y otros estrellaban contra la tierra. La gente creyó ver en ellos la señal del fin del mundo. Al cabo de una hora apareció un gran objeto en forma de punta de lanza, como de 4 kilómetros de largo, que hizo que los demás objetos se reagruparan y se marcharan en distintas direcciones, dando por finalizada esta como escaramuza o guerra de galaxias. Ahora, la teoría es que un grupo de extraterrestres fueron deportados a la Tierra después de estas guerras cósmicas. Y estos seres, acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra, murieron aquí y quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión. Y desde ahí estos seres le han declarado una guerra psíquica a la humanidad. Y se han constituido una especie de gobierno secreto mundial tenebroso negativo. Y hay gente de la Tierra que es manipulada, poseída por estas entidades, los famosos Illuminati o el gobierno secreto mundial tenebroso negativo. Ahora, ellos no pueden manipular, no pueden dominar a toda la humanidad porque no están vivos, pero manipulan una buena parte de la humanidad que es la que ejerce control sobre el resto. Y ahí aprovecho a preguntarle por uno de las amenazas, aparentes amenazas, que te digo aparente porque depende de dónde se mire, que es Vladimir Putin. En este caso de estos líderes mundiales, ¿podrían tener algún tipo de contacto o información que venga desde estas otras dimensiones y tomar decisiones en base a eso? Volvemos a lo mismo, o sea que esta gente
están poseídos demoníacamente por estas entidades que fueron deportadas y exiliadas y que lo que quieren es que el planeta se reviente para Sí, poder ellos marcharse, fugarse de esta prisión, sí. que es, primeramente, la muerte no existe. O sea, cuando tú te mueres pasas a otra dimensión y puedes reencarnar según los extraterrestres. Por eso tengo uno de los 21 libros que tengo publicados, algunos ya traducidos al italiano, al inglés, al alemán, al portugués. Hay un libro que se llama La muerte no existe, la gran metamorfosis. La Entonces muerte ellos como hablan de la metamorfosis, exacto. reencarnación. Sí. Sí. Entonces ellos no ven ningún problema en reventar el planeta y liberarse aquí. Ahora, uno dice, pero ¿cómo puede ser posible que los bien intencionados hayan permitido que los malintencionados Ujú. ejerzan el control absoluto de la Tierra? Es que no tienen el control absoluto. Hace más o menos como unos 12.000 años atrás, una fuerza interplanetaria de paz compuesta por 32 seres extraterrestres de 32 civilizaciones diferentes aterrizaron en el desierto del Gobi en la Mongolia y fundaron lo que se conoce como la mítica Shambhala o la capital del reino de Agartha, el mundo intraterrestre. O sea, y formaron lo que se conoce como el gobierno interno positivo del planeta. O sea, estos seres se encontrarían en una especie de mundo subterráneo y desde allí estarían guardando archivos de conocimiento para entregárselos a la humanidad, para ayudar a que la humanidad se libere. O sea, es lo que un poco lo que decía Jesús, ¿no? Yo os daré la verdad y la verdad os liberará. Entonces, en una época como esta, la famosa era de Acuario, pues hoy día lo que puede liberar al ser humano es el acceso a la información y al conocimiento. El problema es que hoy día a través de las redes sociales circulan tantas verdades y mentiras que se mezclan tan ingeniosamente con lo poco que se sabe, que al final la gente termina sabiendo menos que al principio, ¿no? Hace pocas semanas y todo, había un señor ahí que decía que era viajero del tiempo y que él había visto que los extraterrestres invadían el planeta, pues ahora el 23 de marzo, ya, y que solamente sobrevivirían 8.000 personas que iban a ser rescatadas del planeta. La cantidad de gente me consultaba, doncito, ¿esto es cierto? No, ¿cómo va a ser cierto, hombre? Ya, y sin embargo se lo creían así, pero, o sea, y una persona que decía sin ningún tipo de comprobación, ni argumento, ni nosotros por lo menos, o sea, no, yo formo parte de un grupo de contacto que no es ni el único, ni el mejor, ni el más importante quizás, pero a lo largo de estos 49 años, 10 veces hemos invitado a la prensa a encuentros programados con anticipación. Los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de la realidad del contacto. Yo les invito a que vean ustedes en YouTube el video Impresionantes avistamientos ovni en Teotihuacán, México. O sea, la última vez que convocamos a la prensa, que fue el 19 de julio del año 2014, vienen periodistas de los medios de comunicación más importantes de México, de televisión, de radio y todo, están ahí presentes y dicen, bueno, sí, papá nos ha invitado, pues dicen que algo va a aparecer. Y en un lugar público, o sea, en las pirámides de Teotihuacán, delante de miles de turistas. Estamos ahí y aparecen 6 objetos en el cielo a plena luz del día, filmados por los periodistas, no por nosotros, porque tú no puedes ser juez y parte a la vez, pues. ¿Ya? Y los periodistas dicen, no, realmente vimos 6 objetos, esto fue increíble. Ok, ahora, ¿qué demuestra esto? No que nosotros somos los contactados de estrella, que somos lo mejor que hay dentro del tema OVNI, no, simplemente que el contacto extraterrestre, el nuestro y el de mucha gente es real. Es una cosa real que se puede comprobar. Y ya lo hemos visto, el 17 de mayo del año pasado, el año 2022, el Senado norteamericano hizo una audiencia pública en donde convocó a gente del Pentágono, a los altos mandos militares, que dieron a conocer 400 nuevos casos de verdaderas, no observaciones, interacciones de los militares con los ovnis, o sea, con los FANI, ¿no? Los fenómenos aéreos no identificados. ¿Ya? Y la conclusión final de esta audiencia pública el 17 de mayo del año pasado es que los ovnis existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y que tienen una tecnología que mucho rebasa todo lo que el ser humano ha desarrollado. Entonces, ¿qué están queriendo decir? Que no estamos solos. Y sin embargo, ahora, a comienzos de este año, nos dicen de que el gobierno de Estados Unidos y Canadá han derribado ovnis. ¿Qué van a poder derribar un ovni, por favor? Lo que han derribado son unos globos chinos de espionaje. Ya, eso si no los reventaba un misil, los reventaba un pájaro, ¿ya? Pero eran globos, o sea, globos espía. Ahora, China tiene un desarrollo en aeronáutica y astronáutica tan grande que no necesita enviar globos, aunque estaban controlados, ¿sabes? Porque los globos pasaron por encima de Corea del Sur, o sea, encima de Japón, entraron por Alaska, bajaron por Canadá, recorrieron medio Estados Unidos y terminaron en Carolina del Norte.
¿Ya? O sea, lo hicieron a propósito. ¿Para qué? Para poner en ridículo el NORA, el sistema de control aéreo de los Estados Unidos. Y esto por problemas políticos, porque a los chinos no les ha gustado para nada que el gobierno norteamericano envíe al a la secretaria de Estado a Taiwán. ¿Ya? Entonces, simplemente para vengarse, le crea un escándalo y una situación. Pero no tiene nada que ver con los ovnis de verdad, pues. Los ovnis de verdad no pueden ser abatidos por tecnología terrestre. Es más, entre los años 2021 y 2022, la propia página de la NASA mostró imágenes de gigantescos objetos cilíndricos de varios cientos de kilómetros de largo, muy cerca de la Estación Espacial Internacional, la ISS. Y la NASA decía que no sabían qué eran. Por favor. O sea, objetos de cientos de kilómetros de largo, cilíndricos, y no saben qué son. ¿Para qué está la NASA ahí? Sixto, y entonces, en su criterio, ¿por qué se busca esconder esta información? Considerando además que Bueno, cada día es más fácil de acceder, ¿no? sí, es que es muy sencillo. O sea, para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Mm. Desde el momento que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Entonces, de cara a los contribuyentes, está haciendo el ridículo, pues no puedes evitarlo. ¿Para qué existen militares? ¿Para qué existen fronteras si son una coladera? ¿Cuánto le cuesta a los contribuyentes de Estados Unidos un avión de última generación para supuestamente proteger las fronteras? ¿Cuántas escuelas se podrían construir con lo que cuesta ese avión? ¿Cuántos profesores? Si nos ponemos a pensar cómo la educación se ha venido a menos en todos nuestros países, no solamente en Estados Unidos, Sí. ¿cuánto se podría, cuando ha habido los terribles desastres de los huracanes y todo, no han habido helicópteros para poder ayudar a toda esa gente? Y sin embargo, sí hay helicópteros en Afganistán, sí habían helicópteros en cualquier parte, pero no había en Estados Unidos. Increíble, en Estados Unidos no habían helicópteros, ¿ya? Entonces, el negocio de las armas, o sea, todos los países que nosotros admiramos son grandes, las grandes potencias son grandes fabricantes, ¿no? Y vendedores de armas. Si no existen guerras, las inventan. Entonces, se acaba el negocio, pues, porque si se muestra que estos seres existen y no vienen con malas intenciones, pues si no hace tiempo nos hubieran hecho polvo. Por otro lado, ¿qué pasa si estos seres nos enseñan dónde están todos los grandes depósitos de hidrocarburos o minerales que todavía nosotros no conocemos? Los precios se caerían en el mercado internacional porque el valor de todo ello está en relación con su escasez o su dificultad de poder acceder a ello. ¿Y qué si nos enseñan que con solo un pequeño cristal de cuarzo tú puedes extraer la energía de 1 millón de barriles de petróleo o de 2 centrales nucleares? ¿Qué pasaría con los países exportadores de energía nuclear y de petróleo? ¿Y qué si nos enseñan, aparte de energías alternativas, pues nos enseñan la verdadera historia del planeta? No la historia que nos han contado, sino otra historia que demuestra que siempre había extraterrestres, y que había hibridación y mestizaje, que había habido un montón de cosas y todo. ¿Cómo quedan las religiones? O sea, ¿por qué los líderes religiosos, si supuestamente están en contacto con la divinidad, nunca nos dijeron a los fieles que teníamos hermanos en otros planetas? Si lo sabían, ¿por qué lo ocultaron? Y si no lo sabían, ¿por qué no lo sabían? Tendrían que haberlo sabido. ¿No es que están sujetos a una revelación divina? El choque cultural a nivel político, social, económico, religioso. Estamos hablando o sea, que la sola aceptación de los extraterrestres obligaría a que todos los países del mundo se unan con una sola gran nación, sin fronteras. Ahora, ¿a quién no le conviene que la humanidad se una frente a los visitantes? A los políticos, porque se reduciría la clase política al mínimo, se acabarían las fronteras. ¿Cuánto del contrabando que funciona por las fronteras beneficia a los políticos? Sí, no, y cambiaría el lugar del poder, el poder dejaría de estar en ellos. Así es. Con su experiencia, pero también entiendo que uniendo un poco, uno entiende a veces mejor hacia dónde vamos mirando de dónde venimos, ¿no? Así Con su es. experiencia, ¿dónde cree que estamos yendo? Hablando de humanidad y con esta mirada que va más allá de el ser humano observándose a sí mismo, sino el poder estar en contacto con estos seres que nos observan a nosotros. ¿Hacia dónde vamos? Hablando de los próximos, no digo miles de millones de años, hablo de las próximas décadas. No. O sea, realmente hay un porcentaje interesante de la humanidad que está evolucionando a un nivel de conciencia bastante alto, a tal punto que cuando se hizo una convocatoria el 11 del 11 del 2011 a que la gente, independientemente de sus creencias y de su forma de pensar y todo, se uniera en oración, meditación, en la forma que quisiera, para tratar de, entre todos, crear
un estado mental colectivo positivo, una masa crítica que cambiara todo lo que había sido anunciado, profetizado que iba a ocurrir en el año 2012. Recordemos que hasta la NASA había dicho de que para el 2012 se esperaba que una terrible tormenta solar, o sea, dentro de la escala de la más poderosa se iba a freír al planeta. Había quienes habían malinterpretado la profecía de los mayas diciendo que se venía el fin del mundo. Los mayas nunca hablaban de ningún fin del mundo, hablaban solamente del final de la cuenta larga de la rueda de los Bactunes de 25.625 años, dividido en 5 ciclos de 5.125 años cada una, nada más. Y hablaban más bien los mayas de una era dorada en donde la humanidad accedería al conocimiento, a la información y cambiaría todo radicalmente para bien. Bueno, total que el 2011, millones de personas a nivel mundial oraron, meditaron y todo, ya, y entre los días 5 y 6 de marzo del 2012 se produjo la más terrible tormenta solar, dentro de la escala de las más poderosas, tal como en sus pesadillas los había soñado la NASA. Y se esperaba que la onda de choque llegara en 24 horas a la Tierra y friera el planeta. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. ¿Y qué dijeron los científicos después de un estudio exhaustivo, de un análisis profundo? Que habíamos tenido buena suerte. O sea, hay que ser científico para decir que hemos tenido buena suerte. Pues no se podían explicar por qué una terrible tormenta solar no nos había afectado en lo más mínimo. Ahora, durante todo el año 2012 hubo más de 1.465 sismos entre los 5 y los 8,6 grados. ¿Y cuánta gente murió en esos 1.465 sismos? Solamente 1.000 personas, menos de una persona por sismo. Qué raro, porque en el terremoto de Haití de enero del año 2010, que fue grado 7, muy cerca de la superficie, muy destructivo, pero grado 7, murieron casi 300.000 personas. O sea, ocurren 1.465 sismos hasta de 8,6 grados y solamente te mueren 1.000 personas. ¿No será acaso que el efecto residual de la masa crítica, del estado mental positivo, de tanta gente orando por el planeta, no impidió que los acontecimientos se dieran, pero sí que fueran menos traumáticos? Entonces, eso demuestra que cada vez hay más gente consciente de su potencialidad. ¿Y de cuál es el futuro cuál es la tarea que se ha venido haciendo para que eso sea y cuál es la tarea que hay que seguir haciendo para que eso ocurra? Uy, es que hay cantidad de maestros, guías, de instructores, de personas en diversas escuelas, filosofías, ya haciendo un trabajo maravilloso por el planeta. Lo que pasa es que no pagan las primeras planas de los periódicos para demostrar la buena gente que son o toda la labor que están haciendo. Maharishi Mahesh Yogi ya hizo unas meditaciones en Washington, reunió a más de 4.000 personas meditando durante todo un mes y los índices de criminalidad se redujeron, creo que en un 40 o 50% comparado con otros años en el mismo mes. Entonces sí funciona. Lo que pasa es que tenemos que enfrentar en la actualidad el pesimismo, la depresión y la negatividad. Hoy día la enfermedad más contagiosa y más destructiva, peor que el SIDA, que el cáncer, el COVID, la ébola o lo que quieran, es el pesimismo, la depresión y la negatividad. La gente se le hace creer que esto no tiene solución, que nos estamos yendo al abismo, que en cualquier momento el presidente de Rusia aprieta un botón, o si no, el de Corea del Norte y todo. Ya pasó anteriormente, en el año 2006, que Kim Jong, o sea, el papá del actual presidente, disparó 2 misiles nucleares, uno contra Japón y otra contra Estados Unidos, y se cayeron a mitad de camino. O sea, pero no porque estaban mal hechos. Lo que pasa es que primero no estamos solos, hay alguien que nos está echando una mano de arriba, pero además hay demasiada gente en el mundo que está trabajando por la paz mundial. Y la mente es muy poderosa, y muchas mentes unidas con una misma intención, doblemente poderoso. ¿Hay algún tipo de asistencia en este plano? Digo, por ejemplo, que hubiera extraterrestres que estuvieran viviendo en el planeta y que no los vemos, Sí, hay extraterrestres conviviendo entre nosotros, que tienen una apariencia similar a la nuestra o pueden asumir una apariencia como la nuestra y pasarían desapercibidos. Un caso, Enrique Castillo Rincón, un ingeniero costarricense, en el año 1972, 2 años antes que empezara nuestro contacto, él tenía nexos comerciales, o sea, tenía un socio comercial en Caracas, en Venezuela, ya un señor de origen suizo llamado Cyril Weiss, blanco, alto, rubio y todo. Muy bien. Total que él tenía pues negocios en Bogotá, se va a hablar con estos empresarios y cuando termina la reunión, los empresarios le dicen, oye, ¿no te quieres quedar una reunión muy interesante con una contactada con extraterrestres llamada Karenka, proveniente de México? Y él le decía, por favor, todos somos empresarios, ingenieros, ¿cómo estás creyendo en extraterrestres? Por favor, qué ridículo.
y lo convencieron, y simplemente porque la chica era guapa y muy inteligente, se quedó. Y claro, esta contactada les dijo, ya que ella había canalizado un mensaje y que iba a haber un avistamiento ovni en un lugar llamado La Calera, o sea, a espaldas del Cerro de Monserrate, detrás de Bogotá. Entonces fueron todos, él también, estuvieron ahí la noche, pues nada especial, y ya él estaba que se moría de frío porque él venía de tierra caliente, ya, y cuando ya se iban a regresar, de pronto aparece el ovni aterriza, y él ve salir a dos seres del interior de la nave. Y uno de ellos, ya, o sea, ambos con trajes brillantes y todo, y uno de ellos le pareció reconocerlo como su socio comercial, Cyril Weiss. Entonces se le acerca y le dice, Cyril, ¿eres tú? No, mira, mi nombre real es Krishnamérica, aquí mi compañero es Chroma Khan, y somos pleiadianos, y claro, vivimos infiltrados aquí en tu mundo, ¿ya? Así que él tenía un socio, o sea, literalmente que era de otro mundo. Claro. Dos preguntas. La primera, siguiendo esta historia, mucho se ha comentado en los últimos 2 o 3 años que Elon Musk podría ser extraterrestre. Preguntarle qué opina usted. Y la segunda, en este caso de las presencias encarnadas en el sistema humano, ¿qué hacen? ¿Cuál es la tarea de ellos, no? Bueno, yo creo que no es un extraterrestre, pero sí un terrestre extra, porque demostró que si la NASA se gastaba 400 millones de dólares en enviar un Saturno 5, él por 60.000 dólares lo envía y lo regresa. Ajá, ajá. Claro. A dónde se iba el resto del dinero? ¿Ah? Claro, claro, claro. Ya con eso alcanza. ¿Y qué función están cumpliendo? Yo pienso que todos cumplimos una función. O sea, él realmente, con esta intención de colonizar Marte y de expandir realmente al ser humano, devolverlo a las estrellas, porque somos polvo de estrellas y debemos volver a ellas, ¿no es cierto? Pero lo más interesante es que un ingeniero mexicano, Miguel Alcubierre, ha desarrollado toda la teoría matemática, todo el conocimiento como para llevarlo a la tecnología, y ya Estados Unidos se lo ha tomado muy en serio para desarrollar una tecnología de naves espaciales que pueden viajar hasta 10 veces más rápido que la velocidad de la luz. Siempre se dijo que la velocidad de la luz, casi 300.000 kilómetros por segundo, era el límite y nada lo podía superar. Sin embargo, el tipo de nave que piensa desarrollar o que está trabajando la NASA en este momento, crea una especie de cápsula. Ajá. En donde la nave se mueve ya a una velocidad que puede superar hasta 10 veces la velocidad de la luz. Los motores de plasma que había mencionado alguna vez usted. Sí. Ya, entonces, lo interesante es que uno de los mensajes que estos seres extraterrestres nos dieron es, desde el principio decía, que vivimos en un universo sin límites. El único límite es nuestra ignorancia. Siempre hemos dicho que no, el límite es esto, más allá no puedes llegar. Y lo rebasamos. No, bueno, pero más allá de esto no vas a conseguir. ¡Pum! Se rebasaba. Bueno, pero no creo que me llegues más allá. Y siempre hemos logrado superar los límites. ¿Ya? Y sigue habiendo siempre gente que pone límites. ¿Para qué? Para generar el reto de superarlos. Sixto, ¿cuál ha sido su experiencia conviviendo en el planeta con gente que al principio no creía lo que usted decía? Y con la consistencia de mantener 5 décadas con tanta certeza hablando de lo que habla. ¿Cómo lo ha vivido usted? Bueno, es que es diferente hablar de lo que tú has vivido, ya, de lo que has podido demostrar. O sea, cuando Juan José Benítez, este periodista español de la agencia EFE, vino acá al Perú ya y nos entrevistó y nos dijo, bueno, si realmente estos seres quieren dar a conocer su experiencia de contacto, ¿por qué no le pide que den la única prueba que hasta ahora nadie ha dado? Fotografías fácilmente trucables, relatos muy subjetivos, aunque haya muchos testigos, porque nunca son testigos imparciales y objetivos. La presencia de periodistas en un encuentro anunciado previa cita, eso sería algo contundente. Entonces, no fui yo, fue mi hermano Charlie el que recibió esa importante comunicación psicográfica en la que se invitaba a Benítez a este encuentro programado. ¿Por qué? Porque nosotros somos un grupo de contacto. Esta no es la historia de Sixto Paz, es la historia de un colectivo del que yo soy solamente uno más. Entonces, Juan José Benítez nos acompañó y vio aparecer las naves y le cambió su vida como nos la había cambiado a nosotros. Al año siguiente, Benítez regresó con otro periodista de la agencia EFE, Fernando Mujica, nos acompaña en un nuevo encuentro programado, pero en una playa al norte de Lima, ya no al sur. Y nuevamente los objetos aparecen y de ahí surge otro libro de Benítez, 100.000 kilómetros tras los ovnis. De la primera experiencia había salido un libro llamado OVNIs SOS a la Humanidad, de editorial Place Janés.
Y hay un adagio popular que dice, cría fama y échate a la cama. Bastaría haberse invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezcan, porque para hacer el ridículo nadie está. ¿Por qué lo hemos hecho 10 veces en estos 49 años? ¿Porque somos masoquistas? ¿Porque queremos ver si hacemos el ridículo? No, porque para nosotros mismos es importante verificar que sigue siendo verdad, que del otro lado de la línea telefónica realmente hay alguien que se comunica contigo y esto no es un delirio, una esquizofrenia o una locura. Ahora, dentro de la gente que nos ha acompañado a estos encuentros programados está un psiquiatra. Mucha gente que me ha escuchado a mí me ha dicho, mire, Sixto Paz y su grupo necesitan un psiquiatra y urgente. Pues el doctor Mario Duzuel, asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, un psiquiatra escéptico, se enteró de que íbamos a ir a la isla de Pascua, uno de los lugares más enigmáticos del planeta Tierra, donde hay ahí 889 estatuas que pesan entre 75 y 85 toneladas, los Moai. Entonces, me entero que ustedes van a ir a una experiencia de contacto y yo quisiera ir en plan escéptico. ¿Podría ser? Claro, doctor. Dice, hace mucho tiempo que hay gente que dice que necesitamos un psiquiatra. Pues venga. Entonces, se vino con nosotros y delante suyo nos pusimos a meditar, a hacer las prácticas y recibimos un mensaje psicográfico que decía a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla iban a aparecer. Claro, el psiquiatra cuando nos vio recibir el mensaje debe haber pensado, están peor de lo que yo imaginaba. Entonces, el día anterior al contacto, nos juntamos con los militares del aeropuerto Mataveri de la población de Jangaroa y les contamos delante del psiquiatra, ¿no? Íbamos a tener un contacto en la zona del volcán Poike, al lado de la Jutongariki, que es una plataforma ceremonial que tiene 15 estatuas de Moais, y ahí va a haber un contacto. Entonces dijeron, caray, qué interesante, vamos a estar acá atentos a la pantalla del radar. Total, nos fuimos con el psiquiatra, éramos 25 personas ahí, y aparecieron dos objetos haciendo evoluciones, no a muy alto, unos 500 metros, y el psiquiatra quedó fuertemente conmocionado. Nos regresamos al aeropuerto y los militares salieron de la torre de control. Don Sisto, esto fue espectacular, por favor déjenos darle la mano, tenemos grabado en la pantalla el radar los dos objetos, fue espectacular. Y el psiquiatra dijo, bueno, ya no puedo argumentar que fue histeria colectiva ni alucinación. Hoy día el psiquiatra es parte del grupo nuestro y medita todos los días. Dos preguntas. La primera, si ha tenido algún tipo de censura alguna vez y más Claro, grave, si alguna vez fue amenazado de algún grupo de poder, ¿no? varias veces. O sea, sí censurado y varias veces amenazado. Pero aquí estamos, que la mejor Sí. protección y la mejor defensa es seguir hablando. Sin duda, y usted lo hace muy bien, Sixto. Por último, Bueno, me entusiasmo. tiene un libro que se llama Guía Práctica para tener contacto. Asumo que con esto cualquiera de nosotros podría tener contacto con extraterrestres. Es que sin el libro también cualquiera podría tener contacto. O sea, ahí en el libro doy más bien algunas claves, algunas técnicas, pero realmente no hay secretos. O sea, lo que a nosotros nos sirvió para tener y mantener una experiencia de contacto a lo largo de todos estos años es hacer esa práctica de respiración, relajación, concentración y meditación. La respiración lo que te permite es oxigenar la sangre, irrigar mejor el cerebro, tener mejor memoria, mejor concentración. Aparte te cargas eléctricamente, somos un circuito eléctrico. Entonces, respirar adecuadamente te permite cargarte de energía, lo cual te permite también relajarte, o sea, eliminar la tensión y dirigir la atención del cuerpo hacia la mente. Muchos de los problemas del ser humano son psicosomáticos, producto de la tensión y el estrés. Si te aprendes a relajar, evitas todo eso. La energía que te permite relajarte y la relajación que permite concentrarte, porque la mayoría piensa muchas cosas a la vez y a todas trata de darle solución al mismo tiempo. Entonces, cuando uno empieza a enfocar la atención, a focalizarse, a concentrarse en un solo pensamiento, poco a poco vas reconociendo cuándo las ideas que tienes en tu mente son tuyas y cuándo no lo son. Eso va a ser muy importante a la hora que quieras recibir un mensaje telepático y puedas reconocer realmente si es algo ajeno a ti o es tu propia imaginación o tus propias ideas. Entonces, cuando uno aprende a concentrarse, aprende a pensar una sola cosa a la vez. Y cuando llegas a ese paso, a poner orden al caos mental, aún ese solo pensamiento lo puedes erradicar de tu mente y puedes llegar a la meditación. Meditar es estar a solas y en silencio con uno mismo. Es no pensar, es liberar la mente de todo pensamiento. Técnicas de meditación hay muchísimas. Lo importante no es la técnica, lo importante es la actitud. Si tú crees lo que estás haciendo, creas las condiciones para que funcione. Si no lo crees, no lo creas. Ahora, si yo intento a través de la meditación tener un contacto extraterrestre, ¿cómo puedo tener yo la seguridad que ese contacto es cierto y no es mi imaginación o es el deseo de tener una experiencia? Muy sencillo, pídele una prueba y trata de que vayan otras personas contigo. Y claro, no, pero puede ser histeria colectiva, alucinación y todo. Tómale una foto, ya. Pero no lo tomes tú, que lo tomen otros.
llama a gente escéptica. Y entonces siempre hay forma de verificar las cosas. Sixto, Y no una vez, sí. todas las veces que puedas. Hay que decirle para nuestra audiencia, es fascinante escucharlo. Lamentablemente el tiempo de radio es corto, pero en YouTube hay muchísimo de su trabajo. En su canal, Sí, mucho. en su canal que es Sixto José Paz Wells, lo recomendamos para que lo busquen en YouTube, Sixto José Paz Wells. Y vean ahí Y, el video también de la isla de Pascua. Ahí está el video de la isla de Pascua. Van a ver ustedes los ovnis a plena luz del día. y van a poder ponerle imágenes a esta conversación. Y hay un detalle que es muy importante, sobre todo en estos tiempos, que es la consistencia de su mensaje. Uno puede escuchar cosas suyas en los años 80 y escucharla hoy. Y claro, ha ido creciendo porque hay más experiencia, pero nunca se ha contradicho, que creo que ese es un valor muy grande para alguien que habla de una verdad como esta. Y justamente esa es la razón por la cual realmente he sido invitado 2 veces a las Naciones Unidas en Nueva York para hablar sobre el mensaje del control extraterrestre. He dado 3 conferencias en la Universidad de Columbia en Nueva York, en la John F. Kennedy de San Francisco, en la Universidad de Montreal en Canadá, en la Complutense de Madrid, en la Autónoma de México. Hay hasta una universidad, la Universidad de Birmingham en Miami, que me ha otorgado un doctorado honoris causa por toda la trayectoria de estos años. Allá en México hay hasta una avenida que la han dedicado a mi nombre. Yo pensé que eso solamente lo hacían cuando la gente se moría, pero me lo hicieron en vida. Entonces, al parecer hemos hecho una gran labor, pero realmente lo nuestro no hubiera sido nada si no hubiera habido también gente increíble, como fue mi padre, como fue Fabio Serpa en la Argentina, don Pedro Romaniuk, Pedro Ferriz en México, Eric von Daniken en Suiza, o sea, gente increíble, gente súper comprometida, que verdaderamente habló en una época en que verdaderamente decir esto era verdaderamente como arriesgarse a la Inquisición, una cosa Sí, así. condenable, condenable en su momento. Así es. Sixto, gracias por este tiempo, por este largo rato y nos seguimos escuchando en YouTube, Sixto José Paz Wells. Le mandamos un fuerte Muchas abrazo. gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Sixto José Paz Wells acompañándonos esta noche al final del día.